Muy buenas a todos, chicos. Muy buenas a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que la siguiente materia, que son temas selectos de física. Vamos a continuar con este maravilloso mundo de la física. Vamos a continuar. Vamos a empezar. Temas selectos de física. Las cantidades se dividen en dos: lo que es la cantidad vectorial, ese que está acá, cantidad vectorial, y lo que es la cantidad escalar. La cantidad escalar, vamos a ver qué es. La cantidad escalar es una magnitud, es decir, un número o una unidad. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una cantidad escalar. El tiempo avanza y avanza y los números avanzan y se considera una cantidad escalar. Ahora bien, la cantidad vectorial se puede representar porque tiene una magnitud y una dirección aparte. Es decir, un número, una unidad y una dirección. Las características de los vectores son las siguientes: el punto de aplicación, es decir, el origen del vector; la intensidad, módulo y magnitud, es decir, el valor del vector; y la dirección, que es decir, ángulo en grados, es la dirección; y el sentido, hacia dónde apunta la flecha, es decir, noroeste, suroeste, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, en las magnitudes vectoriales tenemos que hay métodos para calcular el vector resultante, este que está aquí yo apuntando. Para calcular el vector resultante tenemos el siguiente método: el método del paralelogramo. El método del paralelogramo solo se suman dos vectores, solo se pueden sumar dos vectores. Los vectores se trazan separadamente, se copia en cada punta el vector contrario, es decir, se duplica o se copia, como está dicho en esta palabra, y se traza desde el origen, de donde empieza el origen del plano cartesiano, hasta el segundo origen, imaginario obviamente, del segundo origen copiado. Ahora bien, el polígono es solamente para dos vectores o más vectores. Se traza un vector en el origen y después el siguiente en su punta del primer vector, obviamente, y cuando terminas trazas una línea desde el origen hasta la punta del último vector, ¿ok? Ahora bien, tenemos el método analítico. El método analítico para calcular el vector resultante de la cantidad vectorial, obviamente. Tenemos que son para sumar dos o más vectores. Ese sí es infinito. Es los vectores que quieras calcular. Calculas, los pasos son: calculas AX y AY o AY de cada vector. De esta manera: A por el coseno del ángulo. El ángulo lo representé como un triangulito. A por el coseno del ángulo y A por el seno del ángulo. Si hay más vectores, B por el coseno del ángulo y B por el seno del ángulo. Si hubiera otro tercer vector, sería C por el coseno del ángulo y C por el seno del ángulo. Ahora bien, se suman todos los resultados en X y en Y, es decir, sumatorios de fuerzas en X y sumatorios de fuerzas en Y o en Y. Calcula la magnitud por Pitágoras. Pues Pitágoras es, si no me equivoco, es C al cuadrado más B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Pero en este caso, en temas selectos de física, ya lo tenemos representado en su forma, ya solamente para sustituir. Bien, me acaba de salir este cuadrito azul, no sé por qué, pero bueno. Calculas el ángulo, después de Pitágoras, calculas el ángulo dividiendo las sumatorias, en esta forma. Tenemos sumatorios de fuerzas en Y entre sumatorios de fuerzas en X y con tangente a la menos 1 o al cotangente. Es simplemente lo que te salió de aquí de las sumatorios en división. Calculas el ángulo con tangente a la menos 1 o al cotangente, también se le puede decir. Muy bien, ahora hay otro tema que es la fuerza. La fuerza es acción mutua entre cuerpos o partículas. Eso es básicamente la fuerza. En la fuerza hay personas que se dieron a la tarea de hacer como leyes, y tenemos la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción, y la ley de Hooke, que es la deformación de un cuerpo. Y también tenemos diferentes tipos de fuerzas. La fuerza de gravedad existe entre el centro de la Tierra, es la que existe en el centro de la Tierra,
de tensión, dos fuerzas que estiran un cuerpo, como puede ser una liga, por ejemplo. Y la comprensión, cuando fuerzas externas aplastan un cuerpo, es decir, por ejemplo, cuando aplastas una cucaracha, ¿no? Se deforma. Bueno, pues esa es la compresión. Y la acción de apoyo, por ejemplo, cuando vas por ejemplo, cuando aprietas una tuerca, reacción de apoyo. Esto es cuando un cuerpo en contacto repele al cuerpo. Ahora bien, tenemos el diagrama de cuerpo libre, DSL. Esto es más gráfico, porque es una gráfica, obviamente. Y tenemos que el diagrama de cuerpo libre describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Bien, ya está claro describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahora bien, tenemos la primera condición del equilibrio, que está básicamente ligado con el diagrama de cuerpo libre. La primera condición de equilibrio dice que las fuerzas resultantes de todas las fuerzas externas que actúan sobre él es nula. Esa es la primera condición de equilibrio. Obviamente tiene su ecuación. Y vamos a continuar. El momento de una fuerza. Fuerza que produce el giro o rotación de un cuerpo alrededor de un eje. Como por ejemplo el profe nos puso una llave. Ese es el momento de una fuerza. Que si no me equivoco la fórmula es K por A igual a M. Y tenemos el momento de una fuerza. Y tenemos también que es el centro de la gravedad. El centro de gravedad. Punto donde se concentra el peso. Por ejemplo, cuando tienes una viga, en medio de la viga hay un centro de gravedad. Y ese es el punto donde todo el peso cae por regularmente. Ahora bien, tenemos lo que es la segunda condición de equilibrio. En la segunda condición de equilibrio, dice, equilibrio de rotación, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Bien, entendido. Y con esto tenemos ya por terminado todo lo que es teóricamente y unas partes matemáticas o de cálculo en lo que son temas selectos de física. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya servido este video y muchas gracias por su atención. Espero les haya servido. Muchas gracias.